En una época de monarcas que buscaban renombre y clérigos que competían por influencia, un hombre optó por el silencio. No empuñó una espada ni pronunció discursos públicos y aún así apoyó al Redentor de la humanidad. Mientras el pueblo clamaba por milagros, él se ocupaba de clavos, madera y un niño que transformaría el tiempo. Mientras los anales de la historia ensalzaban a césares y videntes, él se retiró para que brillara la luz de otro. Su nombre era José. La mayoría lo identifica como el esposo de María. Otros se refieren a él como el artesano de Nazaret. Sin embargo, un enigma más profundo se esconde en este nombre, pues sin la figura de José, el proyecto de salvación podría haberse abortado antes de comenzar. ¿Quién era, después de todo, el hombre que el Creador eligió para ser el padre de su hijo? ¿Por qué las Escrituras lo mantuvieron en un segundo plano, a pesar de ser una parte clave de la promesa? ¿Y qué han ocultado las tradiciones durante siglos sobre su muerte, su sufrimiento y su papel en lo invisible? ¿Por qué no se menciona a José después de la infancia de Jesús? ¿Cuál fue el verdadero efecto de su quietud en la formación del Mesías? Y lo más fascinante de todo, ¿qué vieron los cielos que la tierra ignoró? Antes de profundizar en este viaje que promete sacudir tu fe y tu perspectiva sobre la narrativa sagrada, únete a nuestro canal y activa las alertas. Así te asegurarás de no perderte ninguna de estas revelaciones secretas. Ahora, prepárate para desentrañar la historia oculta tras la singular trayectoria de José, el hombre que prefirió la quietud. Comencemos. El hombre justo de la reserva. Mateo 1:16-19. La herramienta de cepillado se deslizó sobre la tabla con un sonido metódico y suave. José hizo el gesto mecánicamente. No necesitaba mirar. Conocía cada grano del cedro, así como los callos de sus manos. El sol brillaba a través de las grietas de la pared de adobe, resaltando el polvo que flotaba. Era un día cualquiera en Nazaret, similar a tantos otros, para todos, pero no en su corazón. Descendía del linaje de David, al menos eso afirmaban sus mayores, con una mezcla de orgullo y pesar. El reino había desaparecido, pero la herencia aún tenía su peso. No confería una corona, solo una responsabilidad. La nobleza de sangre se ocultaba ahora tras delantales de tela rústica y el eco del martillo. Y así era la vida de José. No solo moldeaba tablones, sino también sus días. Su taller era humilde, con algunas herramientas de su padre y otras que él mismo había fabricado. Carecía de opulencia, pero rebosaba organización y reserva. Una reserva que José aprendió a reverenciar como si fuera el sello mismo de Dios. Mientras otros clamaban por la rectitud, él la practicaba en cada entrega puntual, en cada corte preciso, en cada cliente tratado con honestidad. Nunca anheló notoriedad, solo quería ser honesto. Y fue con esta naturaleza que prometió cuidar de María. Era una muchacha de mirada serena y voz suave. Sus pasos eran sutiles, pero su aura permanecía. Las familias sellaron el compromiso según la tradición. José no se opuso, no era de los que se desvivían por la pasión, pero sentía genuina satisfacción al saber que con ella formaría un hogar y, quién sabe, un nuevo capítulo en la historia de su pueblo. Hasta el momento en que llegó la noticia, primero como un murmullo, luego como una mirada de reojo y finalmente en palabras. María estaba embarazada y el niño no era suyo. Las manos de José temblaron por primera vez en años, no por celos, sino por un sentimiento más profundo: desilusión, vergüenza, desconcierto. Conocía a María, o eso imaginaba, e incluso en esta confusión, su alma se negaba a creer que ella hubiera roto su promesa. Así que planeó dejarla discretamente, no por miedo, sino por compasión. La ley permitía la humillación pública, la lapidación y la execración. José, sin embargo, era diferente. Eligió el camino más difícil: desaparecer para protegerla, convirtiéndose en el hombre que, de ser necesario, asumiría la culpa en secreto. Mejor parecer ingenuo que manchar su honor. Esa noche no pegó ojo. Se acostó, es cierto, pero sus párpados no se cerraron. La llama de la vela titiló junto a la cama de madera y su sombra bailó sobre las vigas. Su mente intentó encajar las piezas, pero el rompecabezas era ilógico. Dios guardó silencio, como siempre, y José se preparó para otra pérdida, otro voto pospuesto. Fue entonces cuando la luz cambió. No vio a la criatura celestial, pero la sintió, como si despertara de un sueño y se diera cuenta de que siempre había estado despierto. Una presencia llenó la habitación, no de miedo, sino de majestuosidad. Y un timbre, que no era sonido, sino claridad, le habló a su ser: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. No hubo debate
debates, ni largas explicaciones, solo la verdad, precisa y precisa. El hijo que dio a luz no fue fruto de un error, sino de un milagro. Y José creyó, no porque lo comprendiera todo, sino porque identificó la voz de Dios, la misma voz que inspiró a los profetas, que silenció a los monarcas, que encendió las zarzas en el desierto, la misma voz que ahora le encomendaba la mayor de las tareas, velar por aquel que vendría a velar por el mundo. Al amanecer se levantó, se puso la túnica sin prisa, se lavó la cara con el agua que sobró de la noche y caminó hacia la casa de María. Ella lo vio venir con la mirada de quien espera lo peor, pero José sonrió, una sonrisa que comunicaba: lo sé todo, y más que eso, estoy contigo. No buscó pruebas, no exigió justificaciones, simplemente tomó su mano como guardando un secreto, como aceptando llevar, en silencio, el peso de un plan que trasciende la comprensión humana. A partir de ese momento, José dejó de ser un simple artesano, se convirtió en protección, guardián, apoyo, no solo para María, sino para Dios encarnado. Y mientras los demás a su alrededor murmuraban, se burlaban y apartaban la mirada, José se mantuvo firme, trabajando desde el amanecer hasta el anochecer, preparando la canastilla con retales, construyendo la cuna con sus propias manos, sin fanfarrias, sin elogios, sin fama, solo con fe y un silencio que clamaba más fuerte que cualquier anuncio. El pueblo despertaba lentamente. El aroma a pan recién hecho se extendía por los callejones de Nazaret, mezclándose con el olor de los animales y la brisa matutina. Las mujeres molían grano con un ritmo heredado de sus abuelas. Los niños corrían descalzos entre los olivos y los hombres, como de costumbre, iban a sus labores. José, sin embargo, no se movió. De pie a la entrada del taller, con el rostro aún marcado por la noche en vela, miraba al vacío como si escuchara algo que los demás no podían oír. El ángel había llegado, pero no como en las leyendas junto a la hoguera, ni con luces brillantes ni ropas relucientes. El ángel había llegado en un sueño, y aún así, más tangible que cualquier tabla bajo sus dedos. La voz que había oído no se expresaba con palabras, sino con certeza, y ahora José tenía que tomar una decisión. En Galilea, la promesa de compromiso era casi inviolable. A diferencia de otros pueblos, para los judíos, el matrimonio tenía el peso de un pacto formal. Era un acto público, acordado entre clanes, aprobado por los ancianos. José y María aún no se habían casado, pero ante la ley ya eran el uno para el otro. Romper este vínculo implicaría deshonra, controversia, división familiar e interrogatorios en el consejo de la sinagoga. Esto era lo que José pretendía evitar al decidir guardarle el secreto. La deshonra pública recaería sobre ella y su casa, pero el secreto sería suyo, una carga que solo los rectos llevan. Sin embargo, el sueño lo cambió todo. No temas, le había dicho el ángel. José nunca había escuchado palabras tan sencillas con tanta fuerza. En un mundo donde el miedo era parte de la vida cotidiana, a la pobreza, a los romanos, al rechazo, a la culpa, esa orden celestial fue un bálsamo que hería y sanaba a la vez. Recibe a María. Recibir, en el dialecto de los ángeles, era más que consentir. Era apoyar, cubrir con el propio nombre, asumir la promesa y el repudio, el enigma y la aflicción. No como alguien engañado, sino como alguien que eligió creer. La decisión no fue solo familiar, fue universal. José sabía que no podría justificarse ante sus vecinos, sus tíos, ni los líderes de la sinagoga. No habría ceremonias habituales, quizá ni siquiera una celebración. El rito exigía 7 días de celebración, con vino, bailes y cantos. Pero con María embarazada y las calumnias del pueblo, todo sería diferente. Las tradiciones de Galilea, según fuentes antiguas, valoraban la reputación por encima de la rectitud. Y la reputación, para ellos, se trataba de cuidar las apariencias. Pero José no había recibido instrucciones de agradar a los hombres. Esa mañana, al ponerse la túnica, sintió un peso diferente, como si la tela ya soportara parte de la carga. Salió de su casa sin prisa, cruzó las calles donde todos susurraban, sin bajar la mirada, sin responder a los susurros. Caminó hasta la casa de Joaquín, el padre de María, y allí, delante de todos, pidió verla. María apareció con los ojos enrojecidos, no de vergüenza, sino de dolor contenido. Él no pronunció ni una sola sílaba. Simplemente se acercó, le puso la mano suavemente en el hombro y asintió. Era un trato cerrado. Ambos sabían lo que esto representaba. Ninguna justificación sería suficiente para los vecinos, pero había algo entre ellos que trascendía las palabras, un acuerdo que precedía a las promesas para soportar juntos lo invisible. En los días siguientes,
siguientes, las miradas se agudizaron. Los ancianos de la plaza debatían en voz baja. Algunos insinuaban que José había sido engañado, otros que era cómplice de una farsa. Uno que otro afirmaba que había perdido la cabeza. Nadie consideraba un milagro. Después de todo, ¿quién creería que el Todopoderoso se comunicaría con un artesano? Pero José mantenía la mirada firme, volviendo al taller cada día. Sus manos callosas pero firmes hacían que cada mueble pareciera tener algo más que una simple utilidad. Contenía una promesa velada. En la sinagoga, los rabinos lo miraban con indiferencia. No lo desterraron, pero ya no lo saludaron. La mujer a la que había acogido era ahora blanco de chismes, y él su cómplice. Y sin embargo, José no era tímido. En el fondo, comprendía que su tarea no era destacar, sino apoyar, no recibir gloria, sino llevar lo invisible. Era como los cimientos de una casa. Nadie lo ve, pero sin él todo se derrumbaría. No sería el vidente, ni el hacedor de milagros, ni siquiera el padre biológico, sino quien permanecería en pie mientras todos los demás se retiraban. José comenzaba a comprender que el sueño no solo había sido una advertencia, era un llamado. Y cuando volvió a dormirse, ya no temía las miradas, porque en el silencio de su alma otra voz ya se alzaba. Si disfrutas de este viaje, aprovecha la oportunidad de suscribirte, darle a me gusta y compartir. Esto nos permite contar aún más historias ocultas como esta. Continuemos con la narración. Mateo 1, 24, 25. Las palabras ajenas eran como guijarros, pero ninguna dejaba una herida visible. José caminaba por las calles de Nazaret con la cabeza bien alta, los hombros tácitamente tensos. Sabía lo que susurraban, sabía cómo lo miraban. En cada esquina, un veredicto. En cada asentimiento, una pregunta velada. Ella estaba embarazada y él no se había casado con ella. A los ojos del pueblo solo cabían dos hipótesis. O ella lo había engañado, o él era el responsable, fingiendo ser decente. Ninguna era la verdad, pero ninguna podía confirmarse. Y en Nazaret, la sombra de un error bastaba para que se dictara la sentencia. José optó por guardar silencio. La ley le daba derecho a desenmascararla. Podía llevarla ante los ancianos, exponer la situación, solicitar una separación oficial. La Torá permitía el repudio y en casos extremos incluso la lapidación. Pero José no buscaba represalias ni justicia a los ojos del pueblo. Quería protegerla, aunque eso significara cargar con una vergüenza que no era suya. El cariño que sentía por María no era apasionado, ni idílico, ni ardiente como los salmos. Era un amor de firmeza, de decisión, de deber. Un amor que veía el dolor de la mujer que llevaba no solo un bebé, sino un enigma que nadie podría comprender. Esa noche el ángel regresó, no en sueños esta vez, sino como un vívido recuerdo de lo que se había dicho. La voz aún resonaba, como grabada en las tablas de su mente. No temas tomar a María por esposa, recibir, tomar para sí, asumir, soportar el escándalo junto a ella y con el hijo que no era suyo, pero que lo llamaría padre. José respiró hondo. A la mañana siguiente fue a ver al padre de María. La tradición exigía un segundo paso, la consumación del matrimonio. Era hora de llevarla a casa, de formalizar la unión, pero nada era como otros matrimonios. No habría celebración, ni cánticos, ni 7 días de regocijo. Solo el paso reservado de un hombre que había elegido obedecer a Dios por encima de las convenciones sociales. María lo esperaba con la mirada firme, su vientre ya marcando una ligera curva. Sabía que, una vez que cruzara esa puerta, no habría vuelta atrás. Ella sería considerada impura y él un ingenuo. Pero al verlo llegar, la expresión en el rostro de José no era de miedo, sino de convicción. La tomó de la mano, bajo las miradas de reojo de vecinos y familiares. Entraron en la modesta casa, con las paredes marcadas por el humo y el olor a pan del día anterior. Y allí, bajo un techo de adobe y fe, el Hijo del Todopoderoso forjó una familia, al menos a los ojos del mundo. José no la tocó. El texto es explícito. La consumación no ocurrió hasta el nacimiento del niño. Honró no solo la promesa divina, sino también la pureza de ese vientre que albergaba algo que ni siquiera él comprendía del todo. Fue una doble obediencia, a la fe y al amor. Los días siguientes fueron difíciles. José salió temprano a trabajar, pero ahora con la carga de que otros vigilaran cada uno de sus movimientos. El número de clientes disminuyó, los pedidos escasearon. Algunos, al recibir muebles que él mismo había hecho, se negaron a pagar, no por bondad, sino por desprecio. Como diciendo, no queremos deberte nada, hombre. José bajó la
la cabeza, se dio la vuelta y guardó silencio. María lo notó, pero no dijo nada. Simplemente se entretuvo en el pequeño espacio de la casa, preparando telas, afilando agujas, cosiendo piezas. Se comunicaban más con miradas que con palabras, y con el paso del tiempo, el silencio entre ellos dejó de ser ausencia para convertirse en un pacto. Un lenguaje solo suyo, hecho de miradas, de compartir discreto, de una fe que florecía en la oscuridad. En la sinagoga, el lugar de José se volvió más aislado, no porque lo hubieran desterrado, sino porque él mismo se retiraba, no para evitar, sino para evitar la vergüenza. No se veía ni como una víctima, ni como un héroe, solo como un sirviente, un hombre sencillo llamado a custodiar algo de inmensa grandeza. Cuando le preguntaban, y a veces le preguntaban, José simplemente respondía, Dios lo sabe. Y eso le bastaba, por si acaso no le bastaba a nadie más. Una tarde, mientras terminaba los listones de una cuna rústica, José se detuvo. La luz del crepúsculo se filtraba por la ventana de barro y rozaba la madera sin terminar. Pasó la mano por la superficie y pensó, aquí dormirá, no mi hijo, sino el Hijo de Dios. Y por muy ingenuo que el mundo lo creyera, sabía que aquí, en este hogar de polvo y honor, el cielo comenzaba algo nuevo, y él había dicho que sí. El pueblo era demasiado pequeño para secretos. En Nazaret las paredes tenían oídos, los pozos ojos y los mercados bocas. Y ahora, alrededor de José y María, se oía un ruido sordo, no tan fuerte como para ser una acusación, pero demasiado claro como para ignorarlo. Podía sentirlo, no necesitaba que se lo dijeran. El silencio que lo rodeaba en sus reuniones matutinas, los saludos tácitos, las sonrisas medio muertas, era suficiente. Uno a uno, quienes una vez lo habían llamado justo ahora apartaron la mirada. No era odio, era condena, el tipo de desprecio que no grita, sino que hiere. Y aún así, José seguía adelante. La tienda tenía menos clientes ahora. Antiguos clientes pasaban de largo, incluso cuando él saludaba. Otros enviaban a sus hijos a recoger sus pedidos, como si tuvieran miedo de hablar con él. El carpintero, una vez respetado por su puntualidad y habilidad, ahora era solo el hombre que había aceptado a una mujer impura. Pero José no buscaba una reconciliación pública, buscaba una obediencia interna. El Midrash enseñaba que quien soporta la vergüenza sin vengarse, quien escucha los insultos sin responder, es como el sol en su esplendor. José no leyó el Midrash, pero lo vivió. Comprendió lo que era ser luz sin fanfarrias. En casa, María compartió su silencio. Los dos ahora tenían un pacto de supervivencia en medio de la incredulidad general. Cuando ella fue a buscar agua, oyó susurros. Al regresar, bajaba la mirada, pero sus pasos eran firmes. Una solidez que José admiró sin decir nada. Una mañana, al entregar un banco que había encargado en la casa de un anciano de la aldea, José fue recibido con la puerta cerrada en las narices. Ya no lo necesitamos, dijo el hombre al otro lado del bosque. José simplemente asintió, no discutió, no intentó persuadir. Volvió a colocar el banco sobre sus hombros y regresó por el camino polvoriento con la misma dignidad con la que había comenzado. Los ojos de Nazaret estaban en todas partes, incluso entre su familia. La casa de Joaquín, el padre de María, ya no recibía visitas. Las mujeres de la familia comenzaron a evitar mencionar su nombre en sus conversaciones. La deshonra era más contagiosa que la lepra. Y José cortaba, cerraba, pulía, a veces creaba piezas sin propósito, solo para mantener sus manos activas y su mente sana. Construía estructuras con la misma serenidad con la que restauraba su propio honor. Por la noche, cuando la quietud del pueblo se hacía casi soportable, salía a contemplar las estrellas. Recordó lo que había dicho el ángel y se preguntó en voz baja, ¿cómo puede la voluntad de Dios generar tanto rechazo entre los hombres? No hubo respuesta, solo el cielo despejado y el aliento de la tierra. Unos días después, un fariseo lo detuvo discretamente en el camino que conducía a la sinagoga. José, escúchame con atención. Hay maneras de remediar lo sucedido. La Torá permite la anulación, tal vez un viaje, un nuevo comienzo. Era una sugerencia velada, una invitación a la deserción. José respiró hondo. La pregunta no era nueva. La llevaba semanas oyéndola en su corazón, pero la respuesta también era vieja. Lo que ocurre no es un error, respondió, y no requiere corrección. El fariseo no insistió, simplemente negó con la cabeza en silencio y siguió su camino, seguro de estar hablando con un loco. Pero José sabía, la locura a los ojos de los hombres a menudo era fidelidad a los ojos de Dios. Esa misma noche, al regresar de la sinagoga, encontró a María sentada a la luz de la lámpara, con las manos sobre su vientre, ya
visiblemente hinchado. No lloraba, pero había algo en su mirada, una mezcla de agotamiento y certeza que le hizo un nudo en la garganta. Se acercó y se sentó a su lado, y por un momento ninguno de los dos habló. Fue ella quien rompió el silencio. No tenías por qué quedarte. José la miró, luego bajó la mirada hacia su vientre. Nunca he estado más cerca del propósito de Dios que ahora. María sonrió, no con indiferencia, sino con reverencia. Y en ese intercambio de miradas, algo se selló. No estaban allí por casualidad. No estaban allí para ser comprendidos. Estaban allí para obedecer. Los ojos de Nazaret seguirían juzgándolos, pero los ojos del cielo ya estaban sobre ellos. Lucas 2:1-5. El edicto llegó con el sello de Roma y el poder del imperio. Un decreto del César, claro e irrefutable. Todos debían empadronarse en su ciudad natal. No importaba la edad, la condición, ni la salud. Era la ley, y ante el César, ni siquiera el vientre de una mujer a punto de dar a luz estaba exento. José escuchó en silencio la lectura del edicto en la sinagoga. El escriba apenas disimuló su vergüenza. Nadie quería hacer ese viaje, pero todos lo sabían. Desobedecer a Roma era como azuzar a un león con las manos desnudas. Belén, allí era donde tenía que ir. La ciudad de sus antepasados, la ciudad de David, la misma ciudad de la que, según los profetas, vendría el que pastorearía a Israel. José no sabía qué le dolía más, el largo viaje o el peligro para María. Ella no se quejó, simplemente escuchó. Entonces lo miró con ojos que no preguntaban ¿por qué?, sino ¿cuándo nos vamos? En ese intercambio silencioso se hizo un nuevo pacto. Esta vez ya no con Nazaret, sino con el camino. A la mañana siguiente empacó lo que pudo. Un burro, un odre de agua, una bolsa con dátiles y pan seco. Nada de lujos, nada de equipaje voluminoso, solo lo indispensable y la fe. El viaje fue largo, atravesando colinas y valles, más de 120 kilómetros hasta Belén, por un camino accidentado, a veces entre olivos, a veces al borde de acantilados. María montó el animal con dificultad. Su vientre ahora dominaba su cuerpo. José le colocó mantas debajo, tratando de suavizar los baches del camino. No podía quitar las piedras, pero sí hacer el viaje más llevadero. El primer día fue el más duro. El silencio entre ellos no era de vacío, sino de respeto. Las piedras a lo largo del camino parecían tener ojos. Cada pueblo que pasaban despertaba miradas curiosas, a veces hostiles. La pareja que viajaba despacio, él vigilante, ella protegiendo su vientre con las manos, planteaba preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. Por la noche dormían bajo una higuera nudosa, con el burro atado a una rama y sus cuerpos abrigados por finas capas. José no dormía. El viento era gélido y los ruidos de la noche lo mantenían alerta. Más aún, la responsabilidad que sentía era abrumadora. No solo transportaba a una mujer, transportaba la promesa de Dios en sus inicios. Al segundo día, el calor se intensificó. Los caminos se volvieron polvorientos y áridos, y los pies de José ardían en sus sandalias de cuero. Evitaba mirar atrás, pero podía oír la respiración agitada de María. Se detenían con frecuencia. Él mojaba un paño y se lo ponía en la nuca. Compartían el agua a sorbos medidos. Cuando encontraban sombra, descansaban. Cuando reinaba el silencio, oraban, no con palabras, sino con la mirada fija en el cielo. En uno de los tramos más empinados, María resbaló al bajarse del burro. José la sujetó por reflejo, con una mezcla de fuerza y miedo. Evitó la caída, pero el susto persistió. Ella sonrió débilmente. Él no respondió, simplemente la abrazó, como si intentara envolver al mundo entero en sus brazos. Al tercer día, las colinas de Judea ya se vislumbraban en el horizonte. Belén se presentaba como una promesa y un cansancio. A José le temblaban las piernas, le ardían los ojos, pero no se quejaba. A cada paso sentía el peso de la llamada. El Dios que le había hablado en sueños ahora viajaba allí, en silencio, envuelto en carne, dentro del vientre de María. Era más que un viaje, era un éxodo en reversa, no para escapar de Egipto, sino para alcanzar la promesa. Cuando vieron las primeras casas en Belén, el cielo ya estaba teñido de violeta. El sol se ponía tras las colinas y las campanas de los rebaños resonaban en la distancia. José miró a María y vio que lloraba en silencio. No era de dolor, era de alivio, y era solo el comienzo. La ciudad de David estaba abarrotada. Belén, antaño pequeña y apacible, bullía con el tumulto del censo romano. Decenas de familias, viajeros y caravanas llenaban los patios, compitiendo por un lugar en las posadas, en los pórticos, incluso en los establos improvisados. Las calles vibraban con pasos apresurados y voces fuertes, pero ninguna de esas
esas voces provenía de la fe. Estaban allí por deber. José guiaba a María con celo. El burro la seguía lentamente, balanceando su vientre ya contraído. El sudor le corría por la frente. Su mirada, antes atenta, ahora era de urgencia. El tiempo se agotaba y María ya no podía ocultar sus dolores de parto. La primera puerta fue rechazada cortésmente, la segunda con indiferencia, la tercera ni siquiera se abrió. Todo está ocupado. Vuelve mañana. José no respondió, simplemente asintió, retrocedió y probó la siguiente puerta. Con cada negativa, la carga crecía, no de equipaje, sino de impotencia. El hombre llamado a proteger al Hijo de Dios ni siquiera encontraba refugio. Caía la noche y con ella el frío. María jadeaba, se aferraba el vientre con fuerza. Su mirada antes firme ahora oscilaba entre el dolor y la esperanza. José susurró, está cerca. Él lo sabía y sin embargo no había encontrado nada. Subió otra calle, dobló otra esquina. Todo en vano. Nadie cedería su espacio, ni para ellos ni para aquella mujer embarazada y aquel hombre callado. No veían en ello honor alguno, solo inconveniente. Finalmente, una anciana les señaló un sencillo refugio al sur de la ciudad. No era una casa ni una posada, era una cueva. Los pastores la usan para resguardar a sus animales, dijo, sin esperar gratitud. José se dio las gracias. Llevó a María con cuidado, subiendo la última colina bajo la luz azul de la luna. Al llegar, el silencio los recibió. Era una cavidad en la roca con olor a paja seca, paredes húmedas y un aire con olor a animales. Pero era un refugio, y en ese momento eso era todo. María no se quejó, solo asintió. José se apresuró a ordenar el lugar, recogiendo paja limpia, retirando el estiércol seco, llevando al burro a un rincón. Recogió telas, agua y extendió su manto sobre una gran piedra. Lo preparó todo como supo, o mejor dicho, como pudo. El primer llanto llegó mientras ordenaba. José se giró conmocionado. María ya estaba acostada, con el rostro contraído, los dedos hundidos en el borde de la piedra. Lo miró, no pidiendo ayuda, sino presencia. Él se acercó, se arrodilló a su lado, le tomó la mano y allí, bajo el techo de piedra y cielo, en el seno de la tierra, tuvo lugar el parto. No hubo partera ni instrumentos, solo había un hombre con las manos callosas y una mujer con un dolor sagrado. La vida brotó con sangre y un llanto. Primero el de ella, luego el de él. El llanto del niño llenó la cueva como una trompeta de lo invisible. José sintió que el aire se partía. Nunca había oído un sonido así, ni de fuerza, sino de ruptura. Allí estaba el hijo, el prometido, la palabra hecha carne, ahora envuelto en sangre, piel y fragilidad, tan pequeño, tan humano. José lo levantó con cuidado. Sus manos, acostumbradas a la madera áspera, temblaban ante el recién nacido. Lo lavó con agua tibia, lo secó con su propia ropa y lo recostó sobre la paja. María sonrió, agotada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ha nacido, dijo en voz baja. José no respondió, simplemente cayó de rodillas. En ese instante todo se detuvo. El mundo continuó en su ignorancia. Roma dormía, los sacerdotes dormían, los fariseos dormían. Pero allí, en una cueva olvidada de Judea, la eternidad respiró por primera vez. El justo que no había hablado ahora lloraba, no lágrimas de desesperación, sino de miedo, porque sabía, la promesa se había cumplido y la había visto hacerse realidad. Lucas 2, 8, 20. La cueva aún olía a sangre seca y madera húmeda. El recién nacido dormía sobre la paja, envuelto en modestos paños. María descansaba cerca, exhausta pero en paz, con la mano extendida sobre su vientre ahora vacío. El burro rumiaba en un rincón y la brisa nocturna soplaba suavemente, como si respetara el lugar. José permaneció de pie, contemplando al niño con una reverencia que mezclaba miedo, asombro y una ternura que aún no podía definir. Le dolían las rodillas, su mente aún no lo había procesado todo, pero su espíritu lo sabía. Ese momento no fue solo un nacimiento, fue una revelación, y entonces se oyeron pasos. Primero, el suave sonido de bastones rozando el polvo, luego voces bajas, los susurros de alguien que teme estar soñando. José se giró. A la entrada de la cueva, contra el pálido resplandor de la luna, apareció un grupo de hombres, pastores sencillos, pobremente vestidos, con manos tan callosas como las suyas. Pero había algo en sus ojos, una urgencia que no era de este mundo. José instintivamente se interpuso entre ellos y el niño, no por miedo, sino por instinto protector. Un breve y tenso silencio flotaba en el aire. Entonces, uno de ellos habló con voz temblorosa. Un ángel se nos apareció en el campo. Era claro como el día, y dijo que el Salvador había nacido hoy, aquí en Belén, y que lo encontraríamos envuelto en pañales en un pesebre. José no respondió, solo se giró lentamente y extendió
extendió la mano, como diciendo, «Él está allí». Los hombres se acercaron con lágrimas en los ojos, cayeron de rodillas, tocaron el suelo de piedra con la frente y murmuraron alabanzas con voces ahogadas. José observó. Él no los conocía y ellos no lo conocían a él, pero todos lo sabían. Se enfrentaban a algo que ninguno de sus padres, abuelos o rabinos había visto jamás. De repente ya no eran pastores, eran profetas de aquel momento, sacerdotes de lo invisible, hombres que habían pasado sus vidas entre ovejas y espinas, ahora ante el Cordero. Uno de ellos cantaba una canción sin melodía, sin ritmo, solo con palabras antiguas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que ama. El eco de esa frase recorrió los huesos de José. Hombres que ama. Eso era lo que era. Nada más. Sin título, sin gloria, solo buena voluntad y obediencia. Los pastores se quedaron hasta el amanecer. Luego se marcharon como habían llegado, discretamente. Pero ahora, con la mirada encendida, contarían a todos en el camino de regreso, no con elocuencia, sino con la fuerza de quienes han visto, y quienes ven se transforman. Apenas se habían marchado cuando se acercaron nuevos pasos. José oyó el sonido más pesado de hombres con túnicas largas, camellos y ojos oscuros e inquisitivos. No eran judíos, no pertenecían al pueblo de la alianza, y sin embargo, allí estaban. Eran reyes, o algo por el estilo, magos, como decían algunos, estudiosos de las estrellas. Guiados por una luz que atravesaba el cielo, vinieron de muy lejos, de oriente, traían objetos preciosos, pero sus ojos revelaban que nada era más valioso que lo que vieron allí, un niño sobre la paja. Se inclinaron y ofrecieron oro, incienso y mirra, símbolos de realeza, culto y muerte. José lo vio todo, pero no intervino, no interrumpió, no comentó, simplemente se lo guardó para sí. Si antes había dudado, ahora lo comprendía. Los cielos no solo anunciaron, vinieron y trajeron consigo los extremos del mundo, pastores y reyes, el campo y el palacio, el bastón y el cetro. Todo convergía en ese lugar sin puertas, porque allí, tendido sobre la paja, estaba el centro de todo. María observaba con los ojos húmedos. José permanecía cerca, con el rostro iluminado por la tímida luz del amanecer que emergía. Nadie preguntó quién era. Ninguno de los visitantes lo saludó como protagonista. Y era justo, porque su misión era no ser visto. Era para sostener lo que nadie veía. Cuando los últimos se fueron, José cerró la entrada con un paño, se sentó en el borde del pesebre y allí, por primera vez desde que todo había comenzado, se permitió descansar. Pero incluso con la mirada pesada, su alma permaneció despierta. Porque mientras todos veían al niño, él también veía el camino, los peligros, la carga de criarlo, la responsabilidad que no terminaba con el nacimiento, sino que solo comenzaba allí. José era el guardián invisible de la promesa y el cielo lo sabía. Mateo 2:13-15. La noche era densa. El viento que antes soplaba suavemente en la cueva ahora traía malos augurios. José no dormía. Sus ojos, aunque exhaustos, permanecían vigilantes en el silencio. La respiración de María era tranquila. El niño, acurrucado en ropas raídas, dormía con la paz de quien desconoce el odio del mundo. Fue entonces cuando llegó el sueño, pero diferente a los demás. La voz era la misma, clara, firme, incisiva. Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José despertó sudando, con el corazón acelerado y el cuerpo rígido. Se incorporó con los ojos muy abiertos. El nombre de Herodes le quemaba en los oídos. El rey que había matado a sus propios hijos, esposas y hermanos. El mismo que no toleraba amenazas ni rumores. Si había un nombre que los justos temían, era el suyo. Y ahora venía a buscar a un bebé recién nacido. José no dudó. Se levantó en silencio. Se arrodilló junto al bebé y lo tomó con cuidado en sus brazos, apoyando la cabeza de Jesús contra su pecho. Entonces despertó a María con un susurro y una mirada que lo decía todo. Ya está, debemos irnos. Ella no preguntó por qué. Reconoció el tono de urgencia de José. Se levantó, se arregló las telas, envolvió al bebé en mantas y las ató firmemente. En minutos estaban listos. Tiraron del burro con suavidad. Las herramientas, las pocas provisiones, las telas extra, todo estaba empaquetado en sacos apretados. No hubo tiempo para despedidas ni explicaciones, solo para los pasos. Las calles de Belén estaban desiertas, las casas dormían, pero el cielo parecía estar observando. La luna, aún alta, iluminaba las piedras del camino. José conducía rápido y con cautela. A cada sonido lejano aceleraba el paso. Su cuerpo temblaba, no de frío, sino de anticipación. La espada se acercaba, y él lo sabía. El viaje hacia el sur era arduo. Caminos
estrechos entre colinas, valles desconocidos, senderos transitados por comerciantes, soldados y, ahora, fugitivos. Egipto estaba a más de 400 kilómetros, pero José no pensaba en la distancia, pensaba en la seguridad. Con cada curva que conquistaba, sentía que el tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. María abrazó al niño con su cuerpo, murmurando antiguas oraciones en arameo, pidiendo que los ojos de Dios no se cerraran. José miró hacia adelante, pero oyó los ecos del sueño a sus espaldas. Herodes enviaría soldados, vendrían con espadas, gritos y órdenes, y no buscarían explicaciones. Buscarían al niño, al recién nacido, al que no podía hablar, al que apenas había aprendido a abrir los ojos. Mientras caminaba, José sintió que su ira crecía, no solo contra Herodes, sino contra el mundo. Un mundo que no aceptaba la inocencia. Un mundo donde el Salvador tuvo que huir como un criminal. Pero él lo controló, porque su trabajo no era vengar, sino proteger. Al segundo día de su huida, sus provisiones escaseaban. José partió el pan en trocitos. Bebieron agua en silencio como una bendición excepcional. El burro se tambaleaba, María temblaba y el niño lloraba solo de hambre. Pero aún así siguieron adelante. Por la noche dormían al aire libre. José mantenía los ojos abiertos mientras dormían, escuchando cada sonido, el susurro de los árboles, el mugido lejano de los rebaños, el silencio antes de un aullido. A cada crujido aferraba con fuerza su bastón, dispuesto a defender con su vida lo que el cielo le había confiado. Atravesaron aldeas discretas, evitaron las rutas principales, cruzaron senderos de pastores y zonas utilizadas por exiliados. Egipto no era tierra santa, pero era un refugio, y en ese momento eso era todo lo que importaba. Días después aparecieron los primeros contornos de la tierra extranjera: palmeras, arena abrasadora, templos lejanos, soldados con uniformes distintivos. El idioma era extraño, las miradas sospechosas, pero había silencio y nadie los conocía allí. Fue en una aldea de judíos egipcios donde José encontró refugio, una pequeña habitación con paredes de barro y techo bajo. No era un hogar, pero era vida. Al acostar al niño sobre un haz de paja, José no lloró, pero sintió el peso de lo que se había hecho. Había salvado la promesa. ¿Pero a qué precio? Días después llegó la noticia. En Belén las madres lloraban. El suelo estaba manchado. La orden de Herodes se había cumplido. El llanto del inocente resonó por las colinas. Y José guardó silencio porque había escuchado el llamado. Respondió y el niño durmió. Egipto no se parecía en nada a Galilea. No tenía olivos, ni colinas verdes, ni el familiar sonido de las canciones arameas al atardecer. Tenía arena, templos imponentes, estatuas de dioses extraños y un idioma que sonaba como piedras cayendo al agua. José caminaba por las calles con la mirada baja, el paso contenido, los sentidos alerta. El niño estaba en brazos de María, envuelto en telas desteñidas, con los ojos entreabiertos, el rostro aún inocente. Allí nadie lo reconoció, ni murmuraciones, ni escándalos, ni juicios. El exilio, aunque duro, ofreció un respiro. Se asentaron en las afueras de Heliópolis, en un modesto pueblo donde los judíos habían vivido desde la antigüedad. Era una comunidad olvidada por los grandes del imperio, pero fiel a la Torá. Gente sencilla pero acogedora. Gente que sabía lo que era vivir lejos de Jerusalén y aún conservaba la esperanza. Flavio Josefo escribiría siglos después que los judíos de Egipto custodiaban sus costumbres como quien protege una llama del viento. Y fue allí, entre ellos, donde José encontró refugio. Un cuarto de barro, una puerta de madera torcida, una ventana estrecha, un hogar improvisado pero suficiente. José regresó a su carpintería. La ciudad necesitaba cajas, carretas, postes de pozo, y sus manos, aunque marcadas por el viaje, aún sabían moldear. El idioma era una barrera, pero su oficio hablaba por él. Trabajaba de sol a sol y por la noche regresaba para ver crecer al niño. No hablaba mucho, pero lo decía todo con la mirada. María cuidaba de la casa, horneaba pan ácimo, calentaba agua, mecía a su hijo al son de salmos susurrados. Su cabello ahora estaba más terso, sus hombros más pesados, pero su mirada permanecía firme. Ella y José lo compartían todo: las monedas, el silencio, el miedo, la fe. Poco a poco José aprendió las costumbres del pueblo, conoció a los vecinos, ganó confianza. Los niños lo observaban con curiosidad, llamándolo el hombre que no habla mucho. Los ancianos, hijo de David, una reverencia que nadie se atrevía a explicar. Extrañaba Nazaret, los árboles, los sonidos, las dimensiones de su antiguo hogar, pero sabía que
que su presencia allí era necesaria. No era un exilio, era una misión. Dios no los había abandonado, simplemente los había trasladado. Una noche, el niño se despertó con fiebre. José se levantó de un salto, preparó una infusión, paños húmedos y rezó en silencio. María mecía al niño, con la frente húmeda y los labios secos. La noche se alargó como un pozo sin fondo, pero al amanecer la fiebre remitió y el niño durmió plácidamente en los brazos de su padre terrenal. Fue en ese momento que José comprendió. Proteger no era solo huir de la espada, sino también observar en la fiebre, cuidar en silencio, amar con detalle. La paternidad que Dios le había confiado no tenía gloria, pero sí un peso eterno. Pasaron los meses. Egipto seguía siendo extraño, pero ya no era hostil. José caminaba con más confianza, compraba con más calma y respondía con pocas palabras, pero con firmeza. La tienda prosperó, la reputación se consolidó, y aún así nadie sabía quién era ese chico. Nadie sospechaba la verdad, y era mejor así. José sabía que su función no era revelar, sino proteger. Los sábados se reunían con otros judíos, leían los rollos de la ley, cantaban salmos y compartían recuerdos. José escuchaba más de lo que hablaba, pero sus ojos brillaban cuando el niño, aunque pequeño, fijaba la vista en el rollo sagrado, como si ya reconociera la palabra. La vio y la guardó. Una tarde, mientras ajustaba la rueda de un carro, oyó a María llamarlo en un tono que ya conocía, algo entre la sorpresa y la reverencia. Al entrar, vio al niño de pie, apoyado en una viga, un paso, luego otro. El primer paso, el primer gesto del hijo que un día caminaría hacia la cruz. José no aplaudió, no gritó, simplemente se arrodilló. Y allí, ante el gesto más común, sintió el peso de la eternidad. En ese exilio, José se convirtió en padre de forma plena, no con palabras, sino con presencia, no con milagros, sino con fidelidad. Porque ser padre del Salvador era, sobre todo, ser la sombra fiel del Padre eterno. Mateo 2:19-23. El clima en Egipto no tenía estaciones, a diferencia de Nazaret. El cielo siempre era árido, la tierra siempre calurosa, los rostros siempre extraños. José ya no contaba los días, contaba las señales, y la señal llegó en una noche tranquila. Soñó, y en el sueño, la misma voz de antes regresó. Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel. Los que atentaban contra la vida del niño han muerto. José abrió los ojos lentamente, pero su corazón ya latía con fuerza. La respiración tranquila de María a su lado, el niño durmiendo plácidamente, todo parecía pender de un hilo. Se levantó sin hacer ruido. Fue a la entrada de la casa de barro y miró hacia el este. A lo lejos, las colinas de Judea lo llamaban. Era hora de regresar. Al día siguiente, recogieron sus pocas pertenencias. El burro ya no era el mismo, viejo, cansado, pero aún obediente. Las herramientas, los paños, la pequeña caja con monedas, todo cabía en 2 bolsas. El niño, ahora con paso firme, caminaba entre José y María, con la mirada atenta al mundo. Era extraño pensar que regresaban a la tierra prometida, pero no a la promesa misma. Regresaban para sobrevivir. Su misión seguía siendo el silencio. Su hijo seguía oculto. El viaje era largo y agotador. El camino de regreso estaba cargado de recuerdos. La huida, la sangre inocente, el exilio. Cada paso era un recuerdo. José miraba hacia adelante, pero veía el pasado. Cuando llegaron a la frontera de Judea, el sol ya se ponía. Un viajero se acercó y ofreció pan seco a cambio de agua. Se sentaron juntos e intercambiaron historias. Herodes ha muerto, dijo el hombre, pero su hijo, Arquelao, ahora gobierna en Jerusalén y Belén. Dicen que heredó la crueldad, pero no la astucia. José escuchó en silencio, no respondió, pero sintió un fuerte dolor en el corazón. ¿Belén? No, todavía no. Esa misma noche, el ángel regresó, como antes, como siempre. No vuelvas a Judea, ve a Galilea. José despertó en paz. La dirección era clara. Nazaret los esperaba. La ciudad que los había visto partir bajo juicio ahora sería su refugio. Era extraño. El plan parecía dar vueltas, regresar al lugar de burla, humillación y silencio. Pero no había error. Había un propósito. Dios, una vez más, usaba a los despreciados como escondite. La entrada a Nazaret fue discreta, sin anuncio, sin trompeta, solo 3 viajeros sucios del camino, cruzando la puerta con la mirada baja y paso firme. Algunos rostros aún les resultaban familiares, otros fingían no ver. José encontró refugio con parientes lejanos, una habitación estrecha, paredes de piedra, techo de paja, no muy diferente de lo que habían dejado, pero ahora algo era diferente en ellos. La primera mañana, José se despertó temprano, salió con sus herramientas y buscó trabajo. Algunos dudaron, otros aceptaron por compasión, pero la madera no dudó, simplemente se
se dio a la mano firme, y pronto el taller improvisado comenzó a respirar de nuevo. María reorganizó la casa, las telas, la comida, las tinajas. El niño creció con los ojos brillantes de preguntas, sus manos lo palpaban todo con viva curiosidad. Con cada nuevo sonido ansiaba una respuesta, con cada gesto imitaba a su padre. José lo observaba con atención, como quien guarda un secreto que aún no puede revelar, como quien ama saber que un día tendrá que soltarlo. Nazaret poco a poco los aceptó de nuevo, no con celebración, no con honor, sino con la tolerancia que el tiempo enseña. Algunos aún susurraban, pero ahora era diferente. El niño era guapo, inteligente, obediente, y José seguía siendo justo. El regreso que no se produjo a Belén se convirtió en una estancia en Nazaret, y con el tiempo en una misión. Porque José comprendió, no era donde quería estar, era donde necesitaba estar. El plan de Dios no siempre obedecía a la lógica humana, y ya había aprendido a confiar más en la voz del cielo que en los deseos de su corazón. En la sinagoga se sentaba en el mismo rincón discretamente, pero su mirada siempre volvía al niño. Le enseñó a medir, a cortar, a lijar, pero también a escuchar, a detenerse, a respetar. El trabajo era duro, pero había paz en la labor, porque cada día vivido con fidelidad era un ladrillo más en el templo invisible que allí se construía. Ya nadie hablaba de Egipto, ya nadie preguntaba por el nacimiento. La ciudad seguía adelante. El mundo la ignoraba, pero José lo sabía. Allí, oculto entre muros de piedra y polvo, el Salvador crecía, y él lo sostenía en sus manos. Tu participación es esencial. Suscríbete, dale a me gusta y comparte con alguien que valore las historias profundas. Así, este mensaje llegará aún más lejos. Volvamos a la historia. El sonido del martillo era el mismo todos los días. Madera contra madera, piedra contra hoja. El taller de José se había convertido en parte de la melodía del pueblo. Nada ostentoso, nada grandioso, pero constante, como él. Nazaret ya no lo veía como un forastero. Era solo el carpintero, el que habla poco, trabaja duro y siempre paga. El que regresa a casa a la misma hora, con la túnica sudada y el rostro sereno. Pero pocos sabían que en ese espacio de polvo y virutas algo eterno crecía. Jesús comenzó a acompañar a su padre. Sus manos eran pequeñas pero curiosas, sus ojos fijos en cada gesto. No hacía muchas preguntas, pero lo absorbía todo. José lo llamaba por la mañana con un gesto, y el niño venía atando el cordón de su túnica con los dedos aún torpes pero firmes. Trae la regla, trae la cuerda, agárrate fuerte, y lo hizo. A veces cometía errores, a veces se lastimaba, pero nunca se rindió. José vio en él no solo un aprendiz, sino un reflejo de lo que él mismo había sido, un niño silencioso en busca de dirección. El Talmud decía que un padre debía enseñar a su hijo a leer, a nadar y a trabajar. José no sabía nadar, pero enseñó con las manos, con la madera, con su sudor. Le mostró cómo respetar cada línea de la tabla, cómo escuchar el sonido del cincel contra la piedra, cómo medir 2 veces antes de cortar. Era más que técnica, era temperamento. Jesús aprendió el peso de los objetos, la espera antes de cosechar, la repetición de gestos que forjan el carácter. No hablaron mucho mientras trabajaban, pero había comunicación en cada intercambio de herramientas, en cada silencio compartido, en cada respiración rítmica entre el esfuerzo y el alivio. María, desde la puerta, los observaba a ambos, padre e hijo, un hombre escondiendo el cielo en sus manos, el otro aprendiendo a usarlas. Al mediodía se detuvieron, se sentaron bajo la higuera junto a la casa, compartiendo pan y agua. José comía despacio, Jesús también. A veces el niño hacía preguntas que trascendían la madera. Abba, ¿por qué sale el sol por el mismo lado todos los días? José no podía responder con erudición, pero decía, porque a Dios le gusta el orden. Y el niño sonreía, como si eso fuera suficiente. Otras veces Jesús observaba los animales, la forma de las nubes, la forma de caminar de sus vecinos. José veía algo más en sus ojos, algo que trascendía la infancia, pero no preguntó, no porque temiera la respuesta, sino porque sabía que algunas respuestas crecen solas, como la semilla. Una tarde, mientras le enseñaba a lijar un trozo de madera de acacia, José miró las manos del niño. Ya tenía pequeños callos, marcas del esfuerzo. Y por un instante recordó lo que el ángel le había dicho años atrás. Él salvará a su pueblo de sus pecados. José no entendía cómo ni cuándo, pero sabía que cada gesto, por pequeño que fuera, formaba parte de algo mayor. Enseñar a Jesús a cortar leña era más que simplemente enseñarle un oficio. Lo preparaba para construir y quizás para ser quebrantado. El
El sábado caminaron juntos hacia la sinagoga. José tomó la mano de su hijo, se sentaron entre los hombres y leyeron el rollo de la ley. El niño escuchó atentamente, recitando las bendiciones con una voz aún débil pero decidida. Luego regresaron en silencio. La tierra apisonada del camino, el sonido de las sandalias, la ligera brisa de la tarde. José lo miró y pensó, le enseño, pero ¿qué sabe él que yo no sepa? El tiempo transcurría con la lentitud de quienes tienen un propósito. Los días se repetían, pero no eran iguales. Cada tabla cortada, cada banco terminado, cada comida compartida, todo moldeaba lo que estaba por venir. Por la noche, María preparó la lámpara. José hizo pequeñas correcciones a los planes. Jesús, ya acostado, preguntó, me hablaste de David, pero era rey. ¿Por qué no lo eres tú? José sonrió con un leve suspiro, porque lo que importa no es el trono, sino la fidelidad. Y se dio la vuelta, terminando otro día. Así fueron los años en Nazaret, invisibles para el mundo, incontables para los historiadores, pero esenciales para el cielo. José, sin saberlo, le estaba enseñando al Salvador del mundo a ser hombre, y eso bastaba. Lucas 2, 41, 50. Jerusalén era más grande de lo que Jesús recordaba. Tenía imponentes murallas, piedras blancas que ardían al sol, calles estrechas llenas de peregrinos, comerciantes y sacerdotes. La ciudad era un ser vivo, y José la conocía con cautela. María caminaba cerca, observando los pasos de su hijo. Era la fiesta de la Pascua, y ellos, como cada año, subieron a la ciudad santa para celebrar. Jesús había cumplido 12 años. Ya no era un niño, pero tampoco un hombre. Caminaba entre ambos mundos. Había algo nuevo en él, una atención que escuchaba más que veía. En los pasillos del templo, sus ojos recorrían con reverencia cada inscripción. Las ofrendas, los cánticos, los debates entre los maestros, todo le conmovía como si ya le fuera familiar. José observaba desde la distancia. No interfería, pero observaba. La fiesta duró los días prescritos. La ciudad celebró con fervor. Al terminar, la multitud comenzó a descender de regreso a los pueblos. José y María, confiados en la compañía de familiares y vecinos, caminaron con el grupo. Era la costumbre. Los niños caminaban juntos en medio de la caravana, pero había algo diferente en este regreso. Al final del primer día de viaje, el grupo acampó. La noche cayó sobre las montañas de Judea. María fue a buscar a Jesús entre sus primos. No lo encontró. Preguntó a sus amigos. Nadie lo había visto. Llamó a José con un tono de urgencia que no había oído en años. No está aquí. En ese preciso instante, José se puso de pie. Sus piernas, entumecidas por la caminata, retomaron el camino. Rápido, recto, uno a uno. Observó a los viajeros, las huellas, a los pastores que pasaban. Nada. El niño se había ido. La desesperación era sobria. José no gritó, pero la tensión en su rostro, el ritmo de su respiración, la firmeza con la que empacó sus cosas, todo en él denotaba urgencia. Regresaron a Jerusalén por el mismo camino. 3 días de búsqueda, 3 días de angustia, 3 días sin saber. Por las mañanas iban a las sinagogas, preguntaban a los vendedores, a los guardias, a las mujeres del mercado. Describieron a un niño de mirada firme, palabras inusuales y mirada atenta. Algunos lo recordaban vagamente, otros negaban con la cabeza. Nada era seguro. José no dormía, apenas comía. El cansancio se acumulaba en su espalda, pero no se detenía. Caminaba sin mapa, solo con el recuerdo del rostro de su hijo y la culpa que le oprimía el pecho. Al tercer día entraron en el templo y allí estaba, sentado entre los maestros, no como un aprendiz, sino entre ellos como un igual. Argumentaba, hacía preguntas, respondía. Los ancianos estaban asombrados, no con arrogancia, sino con genuino asombro. La sabiduría que emanaba de esa boca a un adolescente era pura, limpia, directa, y José se quedó paralizado. Por un momento no supo si correr hacia él o observar. Fue María quien habló primero. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo te buscábamos angustiado. Jesús se giró. Sus ojos parecían aún absortos en las escrituras, pero al verlos a ambos, esbozó una leve sonrisa. Respondió, ¿por qué me buscaban? No sabían que debo ocuparme de los asuntos de mi padre. José oyó, pero no entendió. Mi padre. Esas palabras le traspasaron el pecho con dulzura y dolor. Era cierto. Lo había sabido desde el principio, desde el sueño, desde la cueva. El niño no era suyo, o al menos no era solo suyo. Y sin embargo, José era padre. La respuesta de Jesús no fue desobediencia, fue revelación. No se había perdido, se había revelado. Pero José aún no podía comprender. Su función no era explicar, sino proteger. Jesús se levantó, fue a su encuentro y lo siguió de regreso a casa. En el camino, poco se dijo. La ciudad quedó atrás. Las voces se apagaron. José miró al niño que caminaba
caminaba delante de él y lo único que tenía sentido era el siguiente paso. Al llegar a Nazaret, la vida continuó. Jesús volvió al taller, a la madera, a la rutina, pero algo había cambiado. José lo sabía y no necesitaba entenderlo todo. Simplemente tenía que obedecer. El tiempo en Nazaret no se medía en años, sino en cosechas, en reformas, en taburetes que se reemplazaban, en herramientas desgastadas, en mantos heredados. José envejecía lentamente y Jesús crecía a una velocidad que parecía medirse por algo que el mundo no entendía. La voz del niño se volvió más grave. Sus manos se abrieron, sus ojos, antes curiosos, se volvieron profundos, como si vieran mucho más allá de lo que tenían delante, y sin embargo permaneció allí en el taller, ayudando, escuchando, cargando leña. José lo veía todo y al mismo tiempo no entendía. Ya no se trataba de enseñar, ahora se trataba de observar y aceptar. Había días en que José lo veía hablando con los peregrinos que pasaban. Otras veces lo encontraba mirando al cielo durante largos minutos, como esperando que el tiempo dijera algo. Por la noche Jesús estudiaba los rollos. Tenía hambre de la palabra, como si lo llamara por su nombre. José recordó el templo, la respuesta que había escuchado años atrás. No sabían que debo ocuparme de los asuntos de mi padre. Nunca olvidó esas palabras. José nunca se ofendió, pero tampoco comprendió. Galilea era un lugar duro. Roma estaba siempre presente. Había soldados en los caminos, altos impuestos, amenazas veladas. La religión a veces era más una carga que un alivio. Había fariseos vigilando, saduceos negociando y celotes conspirando. José no tenía nada que ver con nada de esto, pero Jesús lo observaba todo. Había días en que José notaba en Jesús una tristeza que no podía nombrar, una inquietud, un impulso contenido, como si algo dentro de él esperara una llamada. Fue allí donde José sintió el peso de sus propias limitaciones. Era padre, pero había límites que ni siquiera el amor podía superar. No podía protegerlo de lo que llevaba dentro. No podía moldearlo como moldeaba la madera. No podía guiarlo donde no había camino. Flavio Josefo, escribiendo sobre el pueblo de Galilea, habló de hombres trabajadores, fieles a la tradición, pero incapaces de ver más allá de lo que sus ojos alcanzaban. José era ese hombre, justo, firme, constante, pero humano, y su hijo no lo era. José continuó con su oficio. Fabricaba mesas, portones, ruedas. Sus clientes lo respetaban, lo llamaban confiable, silencioso, honesto. María cuidaba de la casa. Las hermanas de Jesús ayudaban en todo lo que podían. Sus hermanos menores corrían por los campos, pero había un sentimiento de despedida que crecía lentamente, como la brisa que cambia antes de la tormenta. Una mañana, mientras afilaba un cuchillo, José miró a Jesús y tuvo la impresión de que ya estaba lejos, no físicamente, sino en espíritu, como quien ya camina por un sendero que nadie ve. Se sintió pequeño, no por vergüenza, sino por reverencia. Era como estar ante un templo sin techo y darse cuenta de que, a pesar de trabajar en las columnas, nunca vería el altar completo. Esa noche, José despertó con una extraña sensación en el pecho. No era dolor ni un sueño. Era como un susurro sin voz que decía: se te acabó el tiempo. No se lo dijo a nadie, pero ese día trabajó más despacio. Llamó a Jesús para que cortara con él. Tocó el hombro de su hijo con más firmeza y al terminar miró hacia el atardecer. Había hecho lo que podía. Había obedecido. Había protegido. Ahora el resto estaba entre el hijo y el padre. Fue una comida como cualquier otra. Pan horneado en piedra, aceite de oliva fresco, higos cortados con precisión, agua fresca en una jarra de barro. La mesa era baja. Los bancos de madera aún crujían cuando alguien se sentaba. María colocó los platos con los mismos gestos de siempre. Jesús ayudó a distribuir las porciones entre los hermanos, pero José sintió algo diferente esa noche. El olor de la comida era el mismo, las palabras las mismas, pero había un silencio que venía de dentro, no del ambiente, sino del tiempo, un silencio de despedida. No dijo nada, se sentó como siempre, apoyó las manos en las rodillas, observó. María habló con los más pequeños. Jesús, ahora de casi 30 años, comía despacio. Sus ojos ya no eran los de un joven, eran los de un hombre adulto, y José lo supo. Ese hombre era el mismo niño que había sostenido en sus brazos décadas atrás, en una cueva de Belén, y ahora era hora de dejarlo ir. No había enfermedad, no había ninguna advertencia, solo una premonición, un vacío que no era físico, sino espiritual, como una bombilla que se apaga lentamente, sin un clic. No sintió dolor, pero sintió el final. El evangelio árabe de la infancia, ese que muchos ya rechazaban por inverosímil, simplemente relataba los últimos días de José. Cuando Orígenes lo mencionó, no lo trató como una leyenda, sino
sino como el recuerdo vivo de una generación que aún conservaba detalles perdidos en el tiempo. Y entre estos detalles había una comida, una última mesa, una noche cualquiera marcada por la eternidad oculta. José partió el pan y se lo dio a Jesús. No hubo palabras sagradas, pero el gesto estaba lleno de significado. Era como si dijera: ahora eres tú quien se va, yo solo he servido hasta ahora. Jesús lo miró con calma, como si supiera, como si también sintiera que después de esa comida todo cambiaría. Los dos se miraron largo rato. No hubo lágrimas, pero sí entrega. María lo notó, lo intuyó. Ella no dijo nada, pero se sentó junto a José con el plato aún lleno. Sus dedos rozaron su brazo, un gesto ancestral, propio de una esposa, una amiga, una cómplice. Tras la comida, los más jóvenes se dispersaron. La luz de la lámpara titiló. La casa respiraba como si intentara preservar la paz del momento. José no se levantó. Permaneció allí, sentado, con la mirada fija en el fuego. Se sentía ligero, como si ya no estuviera atado a la tierra. Jesús se sentó a su lado. ¿Está todo listo, Abba?, preguntó en voz baja. José asintió. Aunque no lo comprendía todo, lo sentía todo. Su tiempo había terminado. Su oficio terminaba allí. Las tablas, las herramientas, las enseñanzas, todo estaba ahora en sus manos. No era sacerdote, no era profeta, pero su vida había sido un altar y un sacrificio. Su silencio era una palabra, su mirada una promesa, su obra obediencia. Cuida de tu madre, murmuró con voz ronca. Jesús le tomó la mano, fuerte, cálida, siempre. María se acercó, envolviendo a José en un manto más grueso. La noche era fría, pero él ya no la sentía, ya no la necesitaba. En aquella última cena no hubo milagro, pero sí gloria. La gloria de un hombre que vivió sin fama, murió sin memoria, y aún así apoyó fielmente al Salvador del mundo. El sol de la mañana parecía más suave. La luz entraba por la ventana con menos prisa. La casa estaba en silencio, incluso con los ruidos del pueblo circundante. Dentro, el tiempo se había ralentizado, como esperando algo. José estaba acostado, no por una debilidad repentina, ni por una enfermedad grave, simplemente porque su cuerpo, después de tantos años de servicio, finalmente pedía descanso. Sus manos, antes firmes sobre las herramientas, ahora descansaban sobre su pecho. Su rostro, marcado por el tiempo, conservaba la serenidad de quien nunca necesitó ser escuchado para ser obedecido. María estaba sentada a su lado, una mano sobre la suya, la otra sobre su regazo. Sus ojos llorosos no parpadeaban, y junto a ella Jesús, ahora un hombre, estaba de pie, pero inclinado por el amor. Los dos, la mujer y el hijo, eran todo lo que José necesitaba ver antes de partir. No dijo nada, ya no era necesario. Desde los primeros escritos de los padres de la Iglesia había habido un consenso reverente. José murió en paz, rodeado de María y Jesús. No hay registro canónico, ningún versículo específico. Pero la tradición más antigua, apoyada por autores como Jerónimo y Epifanio, decía que su partida estuvo marcada por una sola grandeza, la silenciosa presencia del cielo a su lado. José sabía que el fin se acercaba y no se quejaba. No era hombre de lamentarse, era hombre de aceptar. En sus últimos días dejó de ir al taller. Se sentaba al sol de la tarde, observando los campos, escuchando a los pájaros. Llamaba a Jesús con la mirada y juntos compartieron pequeñas frases, como fragmentos de una vida que ya no necesitaba explicación. ¿Recuerdas cuando hicimos aquella mesa para la familia de Simeón?, preguntó una vez. Jesús sonrió. Sigue en pie. José rió levemente, como reconociendo que todo lo hecho con amor perdura más allá del tiempo. Ahora, en aquella sencilla cama, rodeado de muros de piedra y recuerdos, José no sentía miedo ni arrepentimiento. Se sentía completo. María le apretó la mano con fuerza. El silencio entre ellos era oración. Hubo lágrimas, sí, pero no de desesperación. Eran aguas que lavaban el alma antes de la huida. Jesús, de pie, lo miró a los ojos. No hubo palabras, ningún sermón, solo presencia. La mano de José tembló levemente. Sus dedos buscaron el rostro de María. La tocó como para agradecerle. Entonces miró a Jesús y allí, en su mirada, estaba todo lo que un padre quiere decirle a su hijo. Confío en ti, me regocijo en ti. Ve. Jesús tomó aquella mano envejecida con las suyas, la apretó lentamente, cerró los ojos. La respiración de José se calmó. Al principio, un ritmo más espaciado, luego más ligero, hasta que su pecho se detuvo y todo quedó en silencio, pero no vacío. Era un silencio pleno, el mismo que lo había acompañado desde el principio. El silencio de los justos, de los que obedecen sin aplausos, de los que creen sin una señal, de
de los que aman sin necesidad de que se les recuerde. José se fue como había vivido, sin espectáculo, sin ceremonias, solo fe. María lloró. Jesús guardó silencio. Pero allí, en aquella habitación oculta de Nazaret, todo el cielo se inclinó, porque el hombre que había sostenido al Salvador del mundo en sus brazos, ahora era sostenido por él en la eternidad. Lucas 3:23. La casa seguía igual, la mesa de madera aún firme en el centro, el banco desgastado apoyado en la pared, los utensilios en los mismos lugares. El olor a madera aún impregnaba los mantos, pero José ya no estaba. María se despertó temprano, encendió el fuego, preparó el pan, escuchó el silencio, no el silencio del amanecer, sino el silencio de la ausencia, un silencio que no pesaba en el aire, sino en el pecho. Él no volvería, y sin embargo parecía estar en todo. Jesús ya era un hombre. A los 30 años, sus pasos ya no pedían permiso para cruzar el umbral, pero María vio, en la forma en que ordenaba los objetos en el taller, en la forma en que recogía los fragmentos de madera, las huellas de su padre terrenal. José seguía viviendo en los gestos de su hijo. Lucas escribiría, siendo, como creía ser, hijo de José, como creía ser, como si lo fuera, como si. María leyó esas palabras sin leerlas. Ella lo sabía, José lo sabía, Dios lo sabía, pero el mundo necesitaba etiquetas. Y así, aunque estaba ausente, José permaneció en el nombre, en la memoria, en la genealogía. Era extraño verlo desaparecer así, no solo de la vida, sino de las historias. Ninguna mención en los sermones, ningún discípulo lo llamaría, ningún milagro tendría su nombre, pero quienes conocían su casa lo sabían. José fue el primer altar donde Jesús aprendió el silencio de la obediencia. Las herramientas del taller seguían en su lugar. Jesús las limpiaba de vez en cuando, tocaba cada una, como si aún escuchara el consejo silencioso, el peso del martillo, la alineación de la regla, el olor de la madera cortada. Todo era un recuerdo. José se había ido sin fanfarrias, y ahora el mundo seguiría sin él. Pero María no. A veces encontraba su manto doblado en un rincón, lo tocaba, lo apretaba. Por la noche seguía tumbada de lado, como si su cuerpo esperara que el otro espacio no estuviera vacío. No siempre lloraba, pero lo guardaba, y guardarlo dolía más. Jesús, a su vez, empezó a salir más. Galilea lo llamaba. Los campos, los hombres, lo invisible, era como si una fuerza lo sacara, y María lo sabía. Había llegado el momento. Aún así, la casa era su punto de partida, y José su punto de referencia. Cuando un vecino lo saludaba, decía, ahí va el hijo de José. Jesús sonreía. No lo corregía. No necesitaba hacerlo. La verdad no requería defensa, solo testimonio. Y eso era lo que José había sido. Un testimonio silencioso de lo que significa confiar en lo invisible. En las noches frías, María a veces encendía el fuego y esperaba. Jesús se sentaba a su lado. Compartían dátiles o trozos de higo. Él hablaba poco, ella aún menos, pero había paz en lo que no se decía. Estaría orgulloso, había dicho Jesús una vez. María asintió, con los ojos llenos de lágrimas. No necesitó preguntar de quién hablaba. El nombre que ya no se pronunciaba era el que vivía más profundamente en su interior. José, el hombre justo, el hombre oculto, el hombre que había dicho sí a lo imposible y nunca exigió un escenario. Lo había dejado todo para proteger lo que no podía comprender del todo, y por eso había sido grandioso. Pasó el tiempo. Las marcas del duelo se convirtieron en parte de la arquitectura del alma. María limpió la casa, pero no borró las huellas. Cada grieta en la pared contaba una historia. Cada mueble aún llevaba su mano. Jesús sabía que pronto se iría para siempre. El Jordán estaba a la vuelta de la esquina. El desierto lo esperaba, pero antes de partir se levantó una vez más antes del amanecer. Fue al taller, encendió una lámpara, se sentó en el banco donde estaba José y permaneció allí en silencio, tal como solía hacerlo. Jesús ahora caminaba entre la multitud, sanaba con sus manos, enseñaba con autoridad, expulsaba el miedo con palabras que encendían el espíritu. Los ciegos veían, los sordos oían, los muertos resucitaban, y los hombres se preguntaban entre sí, ¿de dónde sacó este hombre esta sabiduría? ¿Cómo tiene tanto poder? Algunos decían, es un profeta, otros, es el Mesías. Pero siempre había una voz que decía, no es el hijo del carpintero, el hijo del carpintero. El nombre de José surgía así, como una coma olvidada en una frase sobre alguien superior. No había honor, no había recuerdo. Ningún discípulo lo mencionaba en sus discursos. Ningún fariseo lo acusaba de nada. Ninguna parábola lo involucraba. José había desaparecido. Flavio Josefo escribiría que los justos de Galilea eran
en su mayoría anónimos, obreros invisibles, ciudadanos silenciosos, gente que construía pero no firmaba, que obedecía pero no predicaba. Y José era exactamente eso, el cimiento que nadie vio, pero todo templo necesita un cimiento. Y el Hijo, ahora proclamado en las montañas, fue primero sostenido por un hombre que supo ser sombra, que dijo sí a lo desconocido, que renunció a su propia explicación para abrazar lo inexplicable. Mientras Jesús caminaba por Cafarnaúm, mientras multiplicaba los panes, mientras lo seguían pescadores y pecadores, el nombre de José permaneció enterrado en el polvo de Nazaret. Ni placa, ni altar, ni cántico en las sinagogas, pero María lo recordaba. Cayó al oír a la gente repetir, Hijo de José. No lo corrigió, no lo necesitaba, porque sabía que, incluso ausente, él seguía allí. En la forma en que Jesús escuchaba antes de responder, en la firmeza con la que sus manos sujetaban al enfermo, en el cuidado con el que construía el reino con palabra. José no tenía púlpito, pero fue el primero en sentar las bases de la palabra. En una época en que los nombres se multiplicaban, Herodes, Caifás, Pilato, Gamaliel, el de José se hizo cada vez más raro. La gloria no lo pasó por alto, la historia no lo coronó, pero el cielo lo conoce. Jesús nunca lo olvidó. Cuando enseñaba sobre las semillas, hablaba con la serenidad de quien ha visto manos enterrar promesas sin aplausos. Cuando hablaba de siervos fieles, sus ojos siempre llevaban el recuerdo de un hombre que prefería obedecer a ser visto. Los justos, como José, no aparecen en los libros de los reyes ni en los banquetes de los imperios. Mueren antes de la fama, se van antes del espectáculo, pero sus huellas permanecen en las estructuras, sus gestos moldean los cimientos. La ausencia de José de los registros no fue un error, fue un mensaje. Dios quiso que permaneciera oculto para mostrar que lo invisible sostiene lo visible, que la gloria del Hijo descansa en la fidelidad del Padre terrenal, que el reino comienza en el silencio, en los talleres, en las noches de huida. Al predicar en las sinagogas, Jesús mencionó a Moisés, Elías y David, pero su corazón recordaba al carpintero. José no necesitaba ser recordado para ser valioso. Su marca estaba en el Mesías, y eso era suficiente. Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No es este el hijo del carpintero? La pregunta, formulada con desdén, atravesó el murmullo de la multitud como una lanza disfrazada de ironía. No era solo una pregunta, era un recordatorio de origen, un recordatorio de que este hombre que enseñaba con autoridad era, después de todo, de Nazaret, de ese hogar común, esa casa de madera y barro, donde todos sabían quién era quién. ¿No están sus hermanos con nosotros? Santiago, José, Simón, Judas, nombres comunes, hijos del mismo hogar, criados bajo el mismo techo, entre el olor a leña cortada y el vapor del pan en el horno. Algunos creían, otros no, y el pueblo lo sabía, el pueblo lo usaba. José los había criado a todos, fueran suyos por sangre o por alianza. La madera que moldeaba las mesas también moldeaba los lazos, y José era un maestro en ello. No enseñaba con discursos, sino con repetición, con rutina, con fidelidad. Cada uno de esos hijos había aprendido a cortar con precisión, a medir con cuidado, a cargar peso sin quejarse. José se esforzó por enseñar que el trabajo no era solo una obligación, era una virtud. E incluso cuando el nombre de Jesús ya resonaba fuera de las fronteras, cuando las multitudes lo seguían, sus hermanos aún llevaban el aroma del taller. Había un contraste dentro de la propia casa. Santiago era serio, observador, tenía preguntas que no formulaba, sino que se guardaba para sí. José lo notó. Simón era impulsivo, quería demostrar su fuerza, cuestionaba los límites. José lo llamaba con la mirada, y eso era suficiente. Judas era sensible. José le enseñó con más tiempo, con más paciencia. José, el hijo que llevaba su nombre, era el más callado, y allí estaba Jesús, el más diferente de todos. A medida que crecían, las comparaciones eran inevitables. Jesús es el más obediente, decían algunos. Es el más extraño, decían otros. Pero José nunca los trató de forma diferente. La regla era la misma, el tono, el mismo. La mano que corregía también acogía. La madera de la que surgieron era de un solo árbol, la fe. Cuando los hermanos oyeron las señales de Jesús, reaccionaron de forma diferente. Algunos dudaron. ¿Qué se cree que es? Otros guardaron silencio. Siempre ha sido así. Algunos lo evitaron, otros se rebelaron. Ninguno sabía qué hacer con la grandeza que crecía en medio de su sangre común. Pero José los habría amado de todos modos. El tiempo ya se lo había llevado, pero su
Sus enseñanzas estaban arraigadas en las costumbres del hogar. Él fue quien dio los primeros trozos de pan, quien dividió las tareas, quien enseñó que el trabajo comienza antes del sol y termina solo cuando está bien hecho. La duda de los hermanos no era herejía, era humana. Habían visto a Jesús tropezar en el patio, lo habían visto sangrar por la rodilla, fallar el corte, llorar por un animal enfermo. ¿Cómo podían aceptar ahora que él era el prometido? Pero lo que no entendían era que su humanidad no negaba su divinidad. Era parte del plan. José lo sabía. Aún sin comprenderlo todo, sabía que no le correspondía demostrar nada, solo moldear. Y moldeó en silencio, con firmeza, con manos que sujetaban y soltaban en el momento oportuno. Más tarde, Santiago lo comprendería. Se convertiría en un líder entre los discípulos, pero por ahora seguía dudando. Jesús, ante la incredulidad de los suyos, no se ofendió, simplemente lo reconoció. Incluso quienes crecieron bajo el mismo techo quizá no vean lo que tienen ante sus ojos, y sin embargo, amaba a todos porque había aprendido de José. Antes de que ocurra el siguiente giro, suscríbete al canal, dale me gusta al video y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Tu apoyo transforma el alcance de este mensaje. Volviendo a la narrativa, Juan 5:19. Las multitudes seguían a Jesús a todas partes. Querían sanación, respuestas, confrontación. Los fariseos querían pruebas, los enfermos querían contacto, los pobres querían pan, y él se lo dio, con compasión, con autoridad, con misterio. Pero había algo que pocos notaron. En cada gesto suyo había un eco antiguo, el eco de un padre. El hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre. Las palabras resonaron por el patio del templo, atravesando paredes y corazones. Los oyentes pensaron en el Dios de Abraham, el Señor de los ejércitos, el Padre celestial. Pero quizás, sin saberlo, también escucharon la reflexión de un hombre que había moldeado al niño de Nazaret, el padre terrenal, José, ausente del ministerio, olvidado en las narrativas, borrado de los milagros, pero presente en cada gesto que Jesús realizó. La forma en que escuchaba antes de hablar, la forma en que se detenía antes de actuar, la firmeza con la que miraba a los ojos, la reverencia por el trabajo bien hecho. Todo provenía de un lugar anterior, del taller, de la casa, del silencio. Cuando Jesús sanaba, no se apresuraba. Cuando hablaba, no gritaba. Cuando caminaba entre los pueblos, lo hacía con paso tranquilo, atento al suelo. No había prisa en su ministerio, porque el tiempo que José le había enseñado no era el de los hombres, era el de la maduración, del cuidado, de la entrega sin urgencia. José nunca le había dicho, sígueme, pero su hijo lo siguió durante 30 años. Jesús recordaba la madera húmeda, el olor a aceite en los dedos de su padre, la forma en que sostenía la tabla con una mano y la recortaba con la otra. Recordaba su insistencia en enseñar que un corte erróneo no se puede rehacer con prisa, sino con paciencia, que una estructura solo se sostiene si los cimientos son profundos. Había aprendido todo esto de su padre terrenal, para luego encomendarse al Padre celestial. Cuando Jesús hablaba de semillas que mueren para dar fruto, recordaba cómo José enterraba cuidadosamente las plántulas. Cuando hablaba de vides y sarmientos, recordaba las vides de la ladera que él y José habían podado juntos. Cuando hablaba del yugo ligero, recordaba los yugos que su padre hizo, no para forzar al buey, sino para aligerarlo. José no enseñaba teología, sino que enseñaba presencia. No explicaba misterios, pero los respetaba. No hacía milagros, pero sostenía al más grande de ellos con su propio nombre. Cuando Jesús oraba, a menudo en silencio, era como José, que siempre prefería el silencio a la respuesta. Cuando se retiraba para estar solo, era como su padre, que prefería escuchar a ser escuchado. Y cuando perdonaba, era como José lo había perdonado de niño, sin condenarlo, solo con un gesto de bienvenida. La ausencia de José era ahora total. Sus manos ya no estaban allí, ni su sombra en la puerta, pero el Hijo llevaba en sí la marca del carpintero, el molde invisible del hombre justo, y eso bastaba, porque incluso el Salvador, hecho carne, necesitaba manos humanas para ser moldeado. José, un nombre sencillo, un nombre común, un nombre repetido en muchos hogares, entre muchos niños, pero también un nombre elegido, porque todo nombre, dicen los sabios, lleva en sí un destino oculto, esperando a alguien que acepte llevarlo. Y él aceptó. José, del linaje de David, nació sin gloria, vivió sin fama y murió sin una historia escrita. Pero fue precisamente por eso que el cielo lo eligió, no para que su nombre brillara en los registros de los reyes, sino para que brillara donde nadie ve, tras las bambalinas del milenio.
milagro. Desde el principio, el nombre José trajo ecos de otro patriarca, el hijo de Jacob, el que fue vendido, humillado, olvidado y, más tarde, exaltado en Egipto, el que mantuvo a su familia incluso después de la traición. Y como el primer José, el esposo de María también fue un hombre de sueños, de silencio, de fidelidad. No tuvo trono, pero recibió el trono en sus brazos, en forma de niño. No llevaba corona, pero protegió a aquel que sería coronado de espinas. En la tradición de los antiguos, dar un nombre era sellar un camino. Y cuando María dio a luz y José lo llamó, como el ángel le había ordenado, Jesús selló más que un registro civil, selló su propia entrega, porque al nombrarlo, asumió. Al decir Jesús, dijo mío, y el nombre José, una vez olvidado entre piedras y herramientas, se convirtió en el fundamento de la palabra. Su legado no quedó en pergaminos, no fundó escuelas, no dejó discursos, pero dejó huellas en el barro de Nazaret, dejó marcas en los ojos de Jesús. Y así, aunque el mundo lo olvide, su nombre permanece en los cielos. A lo largo de las generaciones, muchos niños llevarían ese nombre, no por gloria, sino por el deseo de aprender del justo que obedeció en silencio. José no necesitaba comprender todos los misterios, solo necesitaba confiar. No exigió señales, solo escuchó y respondió. Su nombre no cambió el mundo a la fuerza, sino que moldeó a aquel que lo cambiaría todo. Cuando la gente preguntaba, ¿no es este Jesús, el hijo de José? Era más que una pregunta, era un sello, un recordatorio de que el Mesías tenía un padre, de que Dios, al venir al mundo, se encomendó a las manos de un hombre común, y que este hombre no falló. El nombre José era sinónimo de madera y polvo, pero también de promesas. No sabía lo grande que era, ni necesitaba saberlo. La grandeza de José residía precisamente en que nunca buscó la grandeza, y así su nombre resuena, no en palacios, sino en hogares humildes, no en tronos, sino en corazones que prefieren obedecer a comprender, que prefieren proteger a dominar, que prefieren callar a demostrar. El legado de José no se construyó con clavos ni doctrinas, sino con presencia, y con un nombre que, en hebreo, significa Dios añade, y en efecto, añadió. Él añadió honor a la humildad, añadió sentido al servicio, añadió gloria al anonimato. Y todo aquel que hoy lleva este nombre también lleva una invitación, a vivir como Él vivió, a obedecer como Él obedeció, a amar como Él amó, en silencio, pero para siempre. Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? La frase fue dicha con desprecio, con incredulidad, con la clase de desdén que esconde el miedo. ¿No es este el hijo del carpintero? Como si los carpinteros no pudieran producir profetas, como si las manos que trabajan la madera no pudieran dar forma a lo invisible. Pero el cielo no piensa como los hombres. Para los ojos humanos, José era solo un hombre entre tablas, un artesano entre muchos. Sus manos tenían callos, no títulos. Su rostro bronceado no frecuentaba los círculos de los sabios. Su nombre era demasiado común, su oficio era demasiado simple. Pero para el cielo, José era más que un carpintero. Era el guardián elegido, el artesano que daría forma no solo a los muebles, sino al Mesías. El taller en Nazaret era pequeño, olía a madera cruda, aceite y polvo, martillo, cincel, lija. Las herramientas eran pocas, pero suficientes. José enseñó a Jesús a trabajar y sin saberlo, lo preparó para algo mayor. Cada vez que ponía la plomada de una puerta, enseñaba firmeza. Cada vez que remendaba una grieta, enseñaba restauración. Cada vez que se detenía a pensar antes de cortar, enseñaba discernimiento. Él no predicaba, pero sus herramientas predicaban. El mundo veía madera, pero el cielo veía un marco. El mundo veía un martillo, pero el cielo escuchaba la oración. José no sabía lo que se avecinaba, no sabía de cruces, no sabía de tumba, pero su oficio estaba envuelto en profecía. Enseñó al Hijo de Dios a trabajar con clavos y no imaginó que un día le perforarían las manos. La ironía era sagrada, no para humillar, sino para mostrar que Dios transforma lo ordinario en eterno, que el suelo del taller de José era también el suelo de un templo, que cada banco que construía llevaba una profecía invisible. El Mesías se sentaría en algo hecho por sus manos humanas, enseñado por las manos de José. El oficio de carpintero no era una vergüenza, era un honor disfrazado. José no era solo un trabajador, era un transmisor. Lo que recibió de sus padres, lo transmitió. Lo que aprendió en silencio, lo enseñó con la mirada. Su taller fue una escuela, un altar, un refugio. Fue donde la palabra se manifestó. No escribió libros, pero sus manos dejaron huellas en Jesús. Cuando Jesús sanaba con su tacto, ese tacto ya conocía el peso de la madera. Cuando se sentaba a
la mesa con pecadores. Ese cuerpo ya conocía el equilibrio de una tabla bien armada. Cuando hablaba de la carga ligera y el yugo suave, hablaba de experiencia. Experiencia aprendida allí, entre aserrín y clavos. José fue llamado el carpintero, pero el cielo lo llamó mi siervo fiel. No necesitó milagros para ser usado por Dios. Solo necesitó obedecer, trabajar, amar, cuidar, apoyar, esperar, perseverar. En cada martillo, una oración silenciosa. En cada tabla, una promesa invisible. En cada clavo, una renuncia. El mundo lo olvidó, pero no el Hijo. Jesús llevó las marcas de José hasta el final. No las marcas de la genética, sino las de la convivencia. Firmeza, mansedumbre, justicia sin fanfarrias. Todo esto era José, el carpintero de Dios. Y cuando en la cruz lo llamaron Rey de los Judíos con burla, quizá en un retazo de memoria, Jesús pensó en quien un día le enseñó a sostener un martillo y que nunca exigió honor, solo presencia. Lucas 23. La ausencia de José en el relato de la crucifixión simboliza la presencia del Padre. El camino al Gólgota era de piedra y sangre. Multitudes lo seguían. Algunos lloraban, otros gritaban, muchos simplemente observaban confusos. Los soldados empujaban con rapidez. La madera pesaba sobre la espalda del Hijo, y los pasos, aunque vacilantes, continuaban. Pero había algo que no vacilaba: su mirada. Jesús no miraba al suelo ni a sus atacantes. Su rostro estaba herido, sus hombros abiertos, pero su mirada era firme, como si buscaran algo más allá del dolor, como si llevaran no solo una carga, sino también un recuerdo. Y cualquiera que lo conociera bien lo sabía. Esa mirada era la de José. Ya no estaban juntos. La muerte ya había separado al justo del Hijo, que ahora moría por los injustos. Pero incluso ausente, José estaba allí, no con su cuerpo, sino con el recuerdo, con las lecciones, con los gestos que el Hijo conservaba. Cuando Jesús cayó, las manos que intentaron sostenerlo no fueron las de José, sino el recuerdo de su padre lo ayudó a levantarse. Desde niño, cada caída fue seguida por el silencio, un brazo fuerte y una voz serena. Levántate, hijo mío, tú puedes. En la cruz, esa voz ya no estaba, pero los ecos sí. El Mesías subió la colina como si cargara con el mundo y también con las enseñanzas del hogar. José nunca presenció milagros, nunca vio multitudes, nunca escuchó discursos, pero vio al niño aprender a caminar, a cargar herramientas, a perdonar a los vecinos, a compartir la comida, a madrugar para ayudar. Y quizás vio algo más, una luz en los ojos de su hijo que nunca entendió, pero siempre respetó. Ahora, esa luz resistió incluso la sombra de la muerte. La madera se hundió, los clavos traspasaron la carne, las voces se burlaron, los cielos se oscurecieron, pero los ojos de Jesús no se apagaron. Miraron a María, miraron a Juan, miraron al ladrón y finalmente miraron hacia arriba. Pero en algún momento, quizás desde dentro, Jesús también miró atrás, a su hogar, a su infancia, al hombre que lo crió sin exigir nada. José nunca tuvo respuestas, pero tuvo presencia. Nunca pidió gloria, pero dio un nombre. Nunca lo entendió todo, pero nunca dejó de preocuparse. Y ahora, en esa cruz, el Hijo hizo lo mismo. Se entregó sin exigir nada. Cumplió su misión sin buscar defensa. Murió como vivió, con obediencia. José no estaba en el Calvario. No escucharon su voz, no registraron su nombre, pero en el Hijo, Él estaba completo. Porque en cada gesto de Jesús había rastros del carpintero. Cuando perdonó a sus verdugos, fue como José, que perdonó en silencio. Cuando cuidó de María, fue como José, que la protegió desde el principio. Cuando entregó su espíritu, fue como José, que lo dejó todo sin armar jaleo. La cruz era nueva, pero la madera era vieja. Vieja como el taller, como el hogar, como el amor de un padre. El cielo se oscureció, la tierra tembló, el velo se rasgó y los ojos de Jesús se cerraron. Pero aún así, seguían diciendo, Él me enseñó a caminar. José había dejado la cruz mucho antes, pero la cruz nunca estuvo sin él, porque los ojos del Hijo, hasta el final, reflejaron al hombre justo que le enseñó a ver. Lucas 1:7. El silencio de los justos clama más fuerte que los profetas. José no dijo nada. No hay constancia de una sola frase, ningún discurso, ninguna parábola, ni siquiera un saludo. Recorrió los evangelios como si caminara sin dejar huella. Pero su ausencia de palabras era en sí misma un lenguaje. El silencio de José no fue una omisión, fue una elección, fue entrega, fue reverencia ante el misterio que le había sido confiado. Mientras otros clamaban por señales, José oyó sueños. Mientras otros hacían votos, José obedeció en silencio. Mientras otros exigían respuestas, José simplemente caminó. No necesitó justificarse cuando María se encontró embarazada.
embarazada, no discutió con el ángel, no protestó contra el censo, no cuestionó la huida a Egipto, la hizo y al hacerlo enseñó. Orígenes, siglos después, diría que el silencio de los justos habla más fuerte que los profetas, y no hubo hombre más justo y más silencioso que José. Su teología no estaba en rollos, estaba en la vida cotidiana, en la forma en que María lo miraba, en la forma en que protegía a su hijo, en la forma en que sostenía su hogar. Sus manos predicaban, sus ojos intercedían, su aliento oraba, y el silencio resonaba. En la tradición rabínica se dice que los sabios hablan poco, y los verdaderamente justos hablan aún menos, porque el silencio, cuando es sagrado, no es vacío, es una plenitud que no se puede contener en palabras. José vivió así. Cuando el ángel lo visitó en sueños, no le hizo ningún comentario a nadie. Cuando partió con María hacia Belén, no se quejó. Cuando no pudo encontrar un lugar en la posada, improvisó. Cuando huyó a Egipto, llevó la promesa en sus brazos y ninguna queja en su boca. No había tiempo para discursos, solo para la fidelidad. Es curioso, tantos hombres dejaron palabras: Moisés, las leyes; David, los salmos; Isaías, las visiones; Pedro, las cartas; Pablo, los tratados. Pero José, nada. Y sin embargo, es uno de los más grandes, porque mientras otros hablaban de Dios, José lo abrazó, lo alimentó, lo protegió, le enseñó a caminar, a martillar, a escuchar, y lo hizo en silencio. Quizás precisamente por eso su figura resulta tan inquietante, porque vivimos en un mundo que grita, que se explica, que se promueve, y José simplemente lo era. Era justo, era padre, era siervo, nada más. Y por todo esto, su falta de palabras no es debilidad, es fortaleza, porque el verdadero amor no necesita justificarse. La verdadera fe no exige aplausos. La verdadera obediencia no arma escándalo. José vivió escondido, murió sin ceremonias, fue enterrado sin honores, pero en el cielo su nombre es conocido, no porque habló, sino porque vivió. Hoy muchos quieren dejar frases, citas, textos y publicaciones impactantes, pero el legado de José es diferente. Es la vida oculta que sostuvo lo visible. Él es el hombre que nadie escuchó, pero que todos sienten. El Hijo no lo mencionó en los evangelios, pero lo llevó en su corazón. Y quizás eso sea lo más importante. José no necesitó decir nada, porque su silencio aún habla. Mateo 1:16. La genealogía mesiánica que termina con José. La historia termina como empezó, en silencio. No hay estatuas ni inscripciones, no hay citas directas en los discursos apostólicos ni apariciones gloriosas. José desaparece de la narración tan discretamente como entró, como una sombra que protege sin ser vista, pero lo invisible a los ojos de los hombres permanece grabado en los cielos. Mateo comienza su evangelio con un linaje, nombres antiguos, reyes y pastores, hombres y profetas imperfectos, de Abraham a David, de David al exilio, del exilio a José. No María ni Jesús, sino José, el último nombre humano de la genealogía, el eslabón final de una cadena que abarcó siglos, guerras, desiertos, traiciones y promesas. José no engendró biológicamente al Mesías, pero lo recibió, lo adoptó, le dio un nombre, una casa, una herencia, y eso fue suficiente, porque Dios no mide la sangre, mide el corazón. En la tradición judía, el padre es quien transmite el nombre, y el nombre lleva el destino. José, al nombrar a Jesús, selló profecías, injertó al Hijo de Dios en el linaje real, cumplió la Escritura con la firmeza de un hombre que, aún sin entenderlo todo, confió en lo invisible. Y así termina, invisible pero eterno. El mundo recuerda a Pedro por las llaves, a Pablo por las letras, a Moisés por las tablas, a David por el arpa, pero José por su ausencia, ausencia de yo, ausencia de vanidad, ausencia de ambición, presencia plena en lo profundo de la historia. Cuando Jesús hablaba del Padre eterno, pero cuando amaba con ternura, llevaba consigo el gesto aprendido en casa. Cuando caminaba entre carpinteros, conocía el ritmo de su trabajo. Cuando permanecía en silencio ante sus acusadores, había en él el eco del hombre que le había enseñado el valor del silencio. El recuerdo de José vive donde pocos miran, en la mirada de Jesús, en la firmeza de María, en la estructura de la casa, en la calidez de un taller, en la genealogía olvidada. Mateo no se equivocó al terminar con José. Fue allí donde todo se completó, porque es al final del linaje que el cielo se acerca a la tierra. Es en la sencillez de los justos donde descansa el reino. Es en la renuncia del hombre común donde reposa la eternidad. José no construyó templos, pero apoyó
apoyó al Salvador del mundo. No escribió leyes, pero vivió la justicia. No ascendió al trono, pero erigió su casa como un altar. En la historia de los grandes sería una nota al pie, pero en el cielo, Él es el fundamento. La genealogía termina con Él, pero el legado continúa. En cada justo que ama sin reconocimiento, en cada padre que cuida sin aplausos, en cada creyente que obedece sin explicaciones, José sigue vivo, en silencio, como siempre. Pero ahora el mundo lo ve, porque lo invisible a los ojos de Dios es inolvidable. Las próximas historias ya te esperan en la pantalla. Haz clic ahora y continúa descubriendo los misterios y tesoros olvidados de las Escrituras. Cada capítulo encierra una verdad que el tiempo ha intentado borrar. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Que este viaje siga vivo en ti. Nos volveremos a encontrar en la próxima revelación. Hasta entonces.